Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso del curso de Historia y Geografía. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: la desaparición del Imperio Romano estuvo asociada a varios factores que se desencadenaron entre los siglos 4 y 5. Uno de los más importantes por su impacto en la capacidad militar de Roma fue, en este caso, hablamos de la incorporación de los bárbaros al ejército romano. Lo que sucede es que es un aspecto, que jugó en contra de los intereses del Imperio Romano. Hablamos de la experiencia militar y política de que los bárbaros adquirieron al incorporarse como mercenario, del ejército romano. Por ejemplo, así ocurrió con Alarico, rey de los visigodos, que sirvió en el ejército romano y luego se rebeló contra el imperio, aprovechando, la experiencia adquirida. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El Islam se expandió por Europa, Asia y África entre los siglos 7 y 14. Con la unidad religiosa y política lograda por Mahoma y sus sucesores, los musulmanes sometieron diversos pueblos. En el caso particular de España, los musulmanes, en este caso, permitieron la práctica de la religión cristiana en los reinos peninsulares. Lo que sucede es que durante la ocupación y dominio político y militar de España, los musulmanes respetaron a los cristianos y la práctica de su religión, permitiendo incluso la preservación de sus instituciones jurídicas y sociales. Por otro lado, una existencia incuestionable de los musulmanes fue el pago de impuestos. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre la Gran Depresión medieval a fines de la Edad Media en Europa Occidental, señale lo verdadero o lo falso según corresponda. Primero, ocurrió antes de la Guerra de los 100 años. Esto es incorrecto. Fue precedida por los cambios climáticos y malas cosechas. Esto es verdadero. Solo afectó a los países del sur de Europa. Esto es incorrecto. La Iglesia Católica salió legitimada y fortalecida. Esto sí es verdadero. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Durante el siglo XV, Erasmo de Rotterdam fue uno de los humanistas más brillantes. De origen holandés, este monje, con erudición y sarcasmo, ridiculizó las costumbres del clero, las supersticiones y la religiosidad de su tiempo. En textos como el Elogio de la Locura, puso en duda muchos principios y costumbres de su época, consideradas incuestionables hasta entonces. La investidura de monje de Erasmo de Rotterdam le permitió, en este caso, apropiarse de una tradición cultural con la cual cuestionó la sociedad de su tiempo. Lo que sucede es que Erasmo de Rotterdam es una de las figuras máximas de la historia espiritual de su generación y tal vez también de lo que, de las personas que vinieron luego. Se trata, como ya hemos dicho, de un hombre que se adelantó, se adelantó a su tiempo, hallándose, más cerca de nuestra época. Es un revolucionario que no quiere una revolución, sino una renovación, es decir, que lanza la voz contra los abusos de esta institución. Clérigo, regular de San Agustín y sacerdote, pero incómodo en la vida religiosa, la investidura de monje le permitió apropiarse de una tradición cultural con la cual cuestionó la sociedad de su tiempo. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Entre los siglos XV y XVI surgió en Europa un movimiento filosófico y artístico que se conoce como Renacimiento. Se caracterizó por una filosofía humanista y por la revalorización de la antigüedad clásica. El hombre fue el centro de sus preocupaciones y expresiones, manifestándose en la pintura y la escultura y la exaltación del cuerpo humano al estilo grecolatino. Los artistas más destacados fueron, hablamos de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Lo que sucede es que Leonardo da Vinci ha sido uno de los grandes genios de la historia. Nació en abril de 1452 en la ciudad de Florencia y fue aprendiz del famoso pintor florentino Andrea de Verrocchio. Entre sus obras más importantes hablamos de la Gioconda, La Última Cena, que son cuadros muy importantes. Miguel Ángel nació en marzo de 1475, fue pintor, escultor, arquitecto y en este caso también fue un anatomista. La respuesta es la letra D. Vamos con la siguiente pregunta. La crisis económica que vivieron las monarquías europeas durante el siglo XV incentivó las incursiones marítimas que buscaban fortalecer políticamente a los reyes, con riqueza suficiente para sostener sus burocracias administrativas y pagar las deudas contraídas con los comerciantes. De ahí que el descubrimiento y colonización de nuevos territorios les haya permitido acumular metales preciosos y afianzar flotas comerciales, elementos fundamentales para su posterior sostenimiento político y económico. Fue así como la crisis política de los reyes europeos terminó cuando hablamos que las riquezas obtenidas le permitieron sanear las finanzas e impulsar el crecimiento. Lo que sucede es que los viajes de exploración se iniciaron para obtener recursos que permitieran a los reyes solucionar la crisis económica que vivieron las monarquías europeas durante el siglo XV.
Por tal motivo, la obtención principalmente de metales preciosos permitió sanear las finanzas e impulsar el crecimiento de estas. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Ante la imposibilidad material de una administración directa y eficiente del monarca Carlos V sobre la amplitud de sus territorios, este dividió la administración de sus territorios entre asesores cercanos que se encargasen de dicha tarea. De esta forma, la administración política y jurídica americana desde España recaía en manos de o del, en este caso hablamos del Real y Supremo Consejo de Indias. En este caso, el Real y Supremo Consejo de India fue la institución de presencia peninsular sobre la que recaía la administración política y jurídica de América de manera real. Ellos eran la máxima y última instancia judicial a donde un americano podía acceder para reclamar justicia, realizaban los juicios de residencia sobre los reyes y sugerían al monarca las autoridades que debían gobernar las diferentes instancias en América. En este caso, la letra B de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En relación al virreinato del Perú, establece el enunciado correcto. En este caso hablamos que los indios se convertían en forasteros en otro corregimiento para evadir el pago de tributo indígena. Lo que sucede es que el indio común es la expresión usada para denominar al indio de cédula y no al noble obligado a tributar, digamos, en el lugar donde ha sido registrado su nacimiento. Una fórmula para evadir dicho tributo fue retirarse del corregimiento donde fue registrado y mudarse a otro, y en ese lugar era llamado forastero. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El historiador económico Carlos Sempat sostuvo que una parte considerable del capital de la producción dominante de plátano fue enviado a la metrópoli, como se conoce tradicionalmente, permaneciendo más bien en el Perú. Ello estimuló el desarrollo de lo que él llama el espacio económico andino, dedicado a la producción e intercambios internos. La tesis de, este historiador económico fue llevada un paso más allá por esta otra persona, quien sostuvo que en lugar de caer en una depresión debido al descenso en la producción de plata del siglo XVII, la economía peruana experimentó más bien una reestructuración, desplazándose de la explotación de plata y el comercio transatlántico a una producción más diversificada, autosuficiente y regionalizada. Ambos historiadores restan importancia a la imagen general de la colonia como un enclave y destacan más bien la capacidad del Perú en los siglos XVI y XVII para una producción e intercambio interno considerables. De esta lectura podemos deducir que la economía del virreinato tuvo su propia dinámica, pero sin desligarse totalmente de la hegemonía española. Lo que sucede es que la lectura aborda la dinámica económica existente en el virreinato, dando a conocer si bien una buena economía se encontraba sometida al dominio español, no es que todo el recurso de la plata o su gran mayoría se iba hacia la metrópoli. Por el contrario, parte considerable de ella se quedaba en América, generando un dinámico mercado interno que incluso la crisis platera del siglo XVII fue, favorable para fortalecer dicha producción y un comercio y llegar a un comercio regional. En este caso, la letra C de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La liberación de gases de diversas actividades económicas ha saturado la baja atmósfera, incrementando la temperatura media de la Tierra. En situaciones naturales, el clima mundial es el resultado, en este caso, del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. Lo que sucede es que es importante entender que el clima terrestre depende del balance energético entre la radiación solar y la radiación emitida por la Tierra. La mayor concentración de los gases de la atmósfera se da en la troposfera, en la que el clima terrestre opera y donde el efecto invernadero se manifiesta en forma más notoria. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las enfermedades tropicales se han extendido en varias regiones del país debido a los efectos del cambio climático. Identifique las acciones que se deben tomar para disminuir los efectos de este fenómeno. Reforestar las áreas afectadas por la zona y quema de actividades vinculadas, sí. Ahora, reemplazar el uso de la gasolina por el uso del carbón o leña, no. Promover el uso de envases biodegradables para proteger nuestro planeta, sí. Reducir las emisiones de gases industriales y de parque automotor, también. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Sobre las cuencas hidrográficas de la vertiente Pacífico, determinar lo verdadero o lo falso según corresponda. El incremento de su caudal ocurre en los meses de verano, esto es verdadero. Son afectadas continuamente por derrames de petróleo, esto es incorrecto. Poseen un gran potencial para la generación de energía hidroeléctrica, claro que sí. Sus ríos forman meandros en la costa durante el periodo de crecida, esto es incorrecto. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En una conferencia realizada por el Instituto del Mar Peruano y MARPE, un especialista explica sobre los movimientos verticales ascendentes de las aguas del mar peruano. Sobre este fenómeno, identifique las características que le corresponden, luego marque la secuencia correcta. Primero, en este caso, nos dice:
Se produce por los vientos que soplan sobre la superficie oceánica, verdadero. Su ascenso es lento por la baja temperatura y traslada ricos nutrientes, también verdadero. Únicamente ocurre en las zonas central y sur de la costa peruana, esto es incorrecto. Luego pierde fuerza y tiende a desaparecer en los meses de verano austral, también es verdadero. En este caso la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Con respecto a los compromisos del Estado peruano con la Agenda 2030, marque lo verdadero o lo falso según corresponda. Nos dice, ¿son incorporados al nuevo Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Claro que sí, verdadero. ¿Promueven el desarrollo armónico del hombre con la naturaleza? También. Luego, ¿definen la política de industrialización y auge de actividades extractivas? No. ¿Colocan a Perú en el liderazgo regional de temas ambientales? Esto también es incorrecto. En este caso, la letra B es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.